Bienvenidos a Temelios. Enfoque Eternal. Fundamento Eterno Audiobook. Sección 3. Raíces espirituales de maldad. Parte 8. Espíritu del Anticristo. En las páginas de la primera carta de Juan, encontramos una advertencia solemne. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Primera de Juan 4:3. En estas palabras, el apóstol Juan señala la presencia de una fuerza insidiosa, un espíritu que se opone y niega las verdades fundamentales del cristianismo. Este espíritu busca engañar y alejar a las personas de las enseñanzas verdaderas sobre Cristo. Las características y actividades del espíritu del Anticristo son variadas y profundas. Una de las manifestaciones más claras es la negación de la divinidad de Cristo, enseñando que Jesús fue solo un buen hombre o profeta, y no Dios encarnado. Esta negación se puede observar en diferentes religiones y filosofías, tales como el judaísmo, el islam, el ateísmo y cualquier postura que dude de la Biblia o de porciones de ella. Además, la aceptación y práctica de enseñanzas humanistas es otra señal del espíritu del Anticristo. El humanismo secular, en particular, se considera una de las creencias más peligrosas en la actualidad, representando el antiguo conflicto entre la voluntad humana y la de Dios. En resumen, el humanismo es una doctrina centrada en el hombre que erróneamente cree poder solucionar los problemas humanos sin la ayuda de Dios. Este espíritu no solo se manifiesta fuera de la Iglesia, sino que también ha encontrado su camino dentro de algunas congregaciones. Aunque el humanismo se centra en el ser humano en lugar de en Dios, algunas iglesias han comenzado a adoptar ideas que ponen el énfasis en el potencial y las capacidades humanas por encima de la dependencia de la guía divina. Esta tendencia puede verse en mensajes que resaltan la autoayuda, el desarrollo personal y la autosuficiencia, minimizando la importancia de la oración, la fe y la dependencia de Dios. El resultado de esta infiltración es una transformación en la teología y la práctica de la fe, alejando a las iglesias de sus fundamentos tradicionales y acercándolas a una filosofía más centrada en el hombre. Este cambio diluye el mensaje del Evangelio, llevando a los creyentes a confiar más en sí mismos que en Dios, una desviación peligrosa de las enseñanzas bíblicas. Imagina una iglesia que ha comenzado a enfocarse principalmente en el crecimiento personal y el bienestar individual, dejando de lado la enseñanza tradicional de la dependencia en Dios. En las predicaciones, el pastor se centra más en temas de autoayuda, motivación personal y éxito financiero, promoviendo la idea de que los individuos tienen el poder dentro de sí mismos para superar cualquier obstáculo sin mencionar la necesidad de fe o la guía divina. Por ejemplo, el pastor podría decir cosas como: todo lo que necesitas para tener éxito está dentro de ti. Tú tienes el poder para cambiar tu vida y lograr todo lo que te propongas. Mientras que este mensaje puede ser inspirador, también sugiere que la autosuficiencia y el poder personal son más importantes que la fe y la confianza en Dios. En lugar de enfatizar la importancia de la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con Dios, la Iglesia ofrece talleres sobre cómo mejorar las habilidades de liderazgo, aumentar la autoestima y alcanzar metas personales. Aunque estos temas no son inherentemente negativos, su enfoque exclusivo desvía la atención de la dependencia en Dios y la vida espiritual. Este tipo de enfoque humanista dentro de la Iglesia puede llevar a los congregantes a ver la fe más como un recurso adicional para el desarrollo personal en lugar de la base de su vida y decisiones, lo cual altera fundamentalmente la naturaleza de la práctica cristiana tradicional. Además, un enfoque excesivo en la motivación dentro de la Iglesia se centra en la fuerza física y mental del ser humano, enfatizando lo que una persona puede lograr por sí misma, en lugar de lo que Dios puede hacer a través de ella. Aunque un mensaje motivacional puede proporcionar una sensación de bienestar y euforia, esta emoción es pasajera y no duradera. En contraste, el mensaje evangelístico se basa en la doctrina, la reprensión, la corrección y la instrucción en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Cuando los mensajes de motivación se presentan como evangelio, pueden difuminar la distinción entre el evangelio y el humanismo. No es pecado ofrecer un mensaje motivacional, siempre que esté en armonía con la palabra de Dios. Sin embargo, incluso si se alinea con las Escrituras, no debe ser presentado como evangelio.
Solo la palabra de Dios y el Evangelio de Cristo tienen el poder para liberarnos completamente, a diferencia de la filosofía, la psicología, la sociología, la política, las fábulas o las opiniones. Desunión y los conflictos dentro de la Iglesia. En 1 de Juan 2:18, leemos, Hijitos, ya es el último tiempo, que, así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos, por esto sabemos que es el último tiempo. En este contexto, la desunión y los conflictos internos en la Iglesia pueden ser vistos como un signo de esta influencia, pues causan divisiones y discordias entre los miembros, alejándolos de la unidad que Cristo promueve. Uno de los factores que puede llevar a la división es el egoísmo y la ambición personal. En la epístola de Santiago 3, 14-16, se nos advierte, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. El espíritu del anticristo puede estar detrás de estas actitudes destructivas, fomentando la discordia y la falta de amor y unidad entre los creyentes. Además, la resistencia a la autoridad espiritual es otro signo de esta influencia negativa. Hebreos 13:17 dice, Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Dejadles hacerlo con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. El espíritu del anticristo puede promover una actitud de rebeldía y desacuerdo, contribuyendo a la división y el conflicto dentro de la Iglesia. Por último, la desviación del enfoque en Cristo es una señal clara de la influencia del espíritu del anticristo. En 2 de Corintios 11:3, el apóstol Pablo expresa su preocupación, pero temo que, así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando las iglesias se desvían de la adoración verdadera y la enseñanza bíblica, pueden experimentar divisiones y conflictos que reflejan esta influencia. La desunión y los conflictos en la iglesia son señales alarmantes de la presencia de influencias contrarias a Cristo. Ya sea a través del egoísmo, la resistencia a la autoridad espiritual o la desviación del enfoque en Cristo, estas fuerzas pueden causar un daño profundo a la comunidad de creyentes. Es crucial que la Iglesia permanezca vigilante y unida, centrándose siempre en la verdadera enseñanza de Cristo para resistir estas influencias negativas. Minimizar la importancia del Espíritu Santo. Minimizar la importancia del Espíritu Santo es como negar una parte fundamental de la vida cristiana y del testimonio de Cristo. En 1 de Juan 4:3 leemos, y todo espíritu que no confiesa a Jesucristo no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Este espíritu del anticristo se asocia con la negación de la verdad sobre Cristo y, por extensión, sobre el Espíritu Santo que lo glorifica y da testimonio de él. Reducción de la obra del Espíritu Santo. Minimizar la obra del Espíritu Santo es una señal alarmante de la influencia del espíritu del anticristo. En Hechos 1:8, Jesús promete, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo es fundamental para empoderar a los creyentes para el testimonio y el ministerio. Reducir su importancia puede implicar una disminución en la capacidad de la Iglesia para cumplir con la misión que Cristo ha encomendado, debilitando así el testimonio y la efectividad del ministerio. Desaprobación de la guía y el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo empodera, sino que también guía a los creyentes. En 1 de Corintios 12:7, se nos dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de los demás. Y en Gálatas 5:22-23, se enumeran el fruto del Espíritu, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Los dones y frutos del Espíritu Santo son esenciales para la vida cristiana y la edificación del cuerpo de Cristo. Negar o minimizar estos aspectos puede llevar a una vida cristiana sin el poder transformador del Espíritu, resultando en una práctica de fe superficial o ineficaz. Reducción de la experiencia espiritual.
La experiencia espiritual es profundizada por la presencia del Espíritu Santo. En Juan 14, 16 al 17, Jesús promete, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Minimizar su rol en la vida del creyente y en la experiencia de la fe puede llevar a una práctica religiosa que carece de la profundidad y autenticidad espiritual prometidas por Cristo. Desafío a la autoridad del Espíritu Santo. Finalmente, desafiar la autoridad del Espíritu Santo es una grave señal de la influencia del espíritu del anticristo. En 1 de Tesalonicenses 5:19, se nos advierte, no apaguéis el espíritu. Apagar el espíritu puede interpretarse como rechazar o resistir su obra en la vida de los creyentes. El espíritu del anticristo puede influir en actitudes que ignoran o rechazan el papel del Espíritu Santo, afectando la vitalidad y la autenticidad de la vida cristiana. Una persona que se aparta del cristianismo puede estar sujeta a influencias que se asocian con el espíritu del anticristo. Aunque la interpretación de estos conceptos puede variar entre diferentes tradiciones y denominaciones, aquí se detalla cómo esto podría ser entendido. Engaño y confusión espiritual. En 2 de Corintios 11:14, se nos dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Al dejar el cristianismo, una persona puede ser vulnerable a engaños espirituales y confusión. El espíritu del anticristo se manifiesta a menudo en formas de engaño que aparentan ser verdad o luz, pero que en realidad alejan a las personas de la verdadera fe en Cristo. Desviación de la verdad. Primera de Juan 4:3 afirma, y todo espíritu que no confiesa a Jesucristo no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. La desviación de la verdad bíblica y la aceptación de doctrinas que niegan a Cristo pueden ser vistas como influencias del espíritu del anticristo. Al abandonar el cristianismo, una persona puede ser guiada hacia creencias que rechazan la identidad y la obra de Cristo. Pérdida de protección espiritual. Efesios 6:11 exhorta, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El alejamiento del cristianismo puede llevar a una pérdida de la protección espiritual que proporciona la fe en Cristo. Sin la armadura de Dios, la persona puede estar más expuesta a ataques espirituales y tentaciones. Sufrimiento espiritual y emocional. Mateo 12:43 al 45 nos advierte, cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y lleva consigo a otros 7 espíritus peores que él, y entran y habitan allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. El alejamiento de la fe puede llevar a un vacío espiritual que puede ser llenado por influencias negativas o destructivas. El sufrimiento emocional y espiritual puede intensificarse al buscar respuestas en lugares equivocados. Duda y desesperanza. Hebreos 6:4 al 6 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, ya que crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, y le hacen afrenta. Las personas que se apartan del cristianismo pueden enfrentar una profunda duda y desesperanza, especialmente si han experimentado anteriormente la verdad y la gracia de Dios. La falta de fe puede llevar a una lucha interna intensa y una sensación de pérdida. Influencias negativas y nuevas creencias. Segunda de Timoteo 4:3 profetiza, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Al alejarse del cristianismo, una persona puede ser influenciada por enseñanzas y creencias que son incompatibles con la fe cristiana, y que pueden alinear a la persona con el espíritu del anticristo, al aceptar ideas que rechazan la verdad de Dios. En resumen, el alejamiento del cristianismo puede exponer a una persona a diversas influencias negativas que se asocian con el espíritu del anticristo.
Desde el engaño y la confusión espiritual hasta la pérdida de protección y la adopción de nuevas creencias, estas influencias pueden tener un impacto profundo en la vida espiritual y emocional de una persona. Es crucial para los creyentes mantenerse firmes en su fe y depender del Espíritu Santo para protegerse contra estas influencias destructivas. Lo que Dios crea para vida, Satanás lo copia con propósito de muerte. Y de eso se trata el espíritu del anticristo. Es una copia exacta de lo opuesto a Cristo. Una de las formas en las cuales el espíritu del anticristo opera, es disfrazando las ideas humanas como necesarias, para que sean incluidas en el evangelio que predicamos. Es ahí donde el evangelio se pervierte con ideas que pueden ser correctas desde un punto de vista humano, pero no se ajustan al pensamiento de Dios. Utiliza la siguiente lista de síntomas o experiencias, para identificar si de alguna manera vives bajo la influencia del espíritu del anticristo en tu vida. Humanismo. Mezclar motivación con evangelio. Busca ocupar el lugar de Cristo. Opuesto a la Biblia. Se comunica con los santos. Persigue, critica a los cristianos. Suprime ministerios. Engañar, manipular. Causa división en las iglesias. Blasfema los dones del Espíritu Santo. Deja el cristianismo. Judaísmo. Islam. Ateísmo. Oración en contra del espíritu de anticristo. En el nombre del Señor Jesús, vengo en contra de ti, espíritu de anticristo, y ato toda actividad proveniente de ti en mi vida. Declaro que he confesado y me he arrepentido de todos mis pecados, y que Jesús me ha perdonado. Declaro a Jesús como mi Señor. Mi vida pertenece a Él. Confieso y creo por fe, que soy redimido por la sangre de Cristo. Como dice en Romanos 1:17 y 2 de Corintios 5:7. En este día escojo vivir por fe, caminar por fe y mirar con ojos de fe. Iré de fe en fe, de fuerza en fuerza y de gloria en gloria. Espíritu de anticristo, te hablo directamente a ti. La sangre de Jesús me ha redimido y ahora soy libre de todas tus opresiones. Soy limpio y ya no tienes poder para tocarme. Te expulso de mi vida ahora y ordeno que te vayas en el nombre de Jesús.